chévere, pero para mi nariz no tanto. Ah, bueno. Ay, Sí, el clima en Cali ha tenido un cambio favorable para el calor. Sí. Ahí está, no era todavía. Ahora sí. Ah, Ay, ¿me colaboran con los micrófonos, por favor? sí. Yo la apago porque estoy manejando. Ya. Okay. So, today our topic is... Ay, ya me perdió. Ya. Vamos a ver simple future, ¿sí? Ya vimos unos tiempos en pasado, vimos unos tiempos en presente. Ahora falta, pues, este tiempo en futuro, ¿sí? Entonces, simple future es para hablar de una acción, pues, que aún no ha sucedido, ¿sí? Una acción que está en el futuro. No hay pierde con eso. Hay dos maneras de hacer futuro, ¿sí? So we have future with will como verbo auxiliar. Y tenemos future, futuro, con going to, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En español, este will sería como cuando yo digo, yo iré a la fiesta hoy. Yo comeré en la casa de mis papás. Yo visitaré a mi abuela, ¿sí? Ese sería el future, el futuro con will, ¿sí? Y con going to sería, por ejemplo, cuando yo digo en español, yo voy a ir al supermercado. Yo voy a comer donde mis papás. Yo voy a visitar a mi abuela, ¿sí? Entonces, es diferente. ¿Y cuál es la diferencia de los dos? Que el going to es mucho más seguro de que va a suceder, ¿sí? Si yo digo, yo voy a ir a donde mi abuela, suena mucho más seguro a si yo digo, yo iré a donde mi abuela, ¿sí? Que los dos están válidos, ¿sí? Los dos están correctos, pero uno tiene más peso que otro, ¿sí? Mm, Normalmente will se utiliza para promesas, pues para cosas que son inciertas, digámoslo así. Perdón. Entonces, sí, primero se pone el sujeto, ¿sí? Es decir, I, you, he, she, it, they, will, we, perdón. Después se pone el verbo auxiliar. En este caso el verbo auxiliar es will. Y después se coloca el verbo, este verbo de acá. Yo sí la inicié. Ah, sí, sí la inicié. Perdón. El verbo de aquí, el verbo principal, perdón, se coloca en su forma básica, ¿sí? Su forma básica, en este caso me refiero a su forma en infinitivo. ¿Qué me refiero con eso? En español, el infinitivo es cuando el verbo pues no está conjugado, ¿sí? Es decir, si yo digo comer, saltar, reír, ¿sí? Y son los verbos que terminan en ER, AR, en IR, ¿sí? Esos son los verbos que no están conjugados. Entonces, por ejemplo, si yo voy a conjugar comer, digo yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ¿sí? Pero, pues, por ejemplo, cuando uno escucha a los extranjeros, cuando vienen acá, dicen, yo querer comer, yo querer pizza, yo caminar a San Antonio, ¿sí? No lo conjugan porque para ellos es muy parecido a la forma básica al en presente, pues, pero para nosotros sí es muy diferente. Entonces, ese sería el infinitivo en español. En inglés es cuando aparece to be.
El cuento es que el único que cambia es to be, ¿sí? El resto sería lo mismo como si estuvieran en presente. So, to be, to start, to eat, to drink, ¿sí? Pues solamente este verbo de aquí, esta parte de acá. El único que cambia, que es una ventaja, pues, es to be, que como es la conjugación de to be en presente, sería am, are, or is, ¿sí? Eso aquí ya está conjugado, pero si sin conjugar sería be, ¿sí? Entonces, este es el verbo que se va a utilizar cuando estamos hablando de future, de simple future, cuando vamos a utilizar will, ¿sí? Entonces, tenemos I will open the door. Yo abriré la puerta. You will finish before me. Tú terminarás antes que yo. Si yo voy a hacer la negativa, la negación debe ir después del verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Will. Entonces la negación siempre debe ir después, ¿sí? Como hemos visto hasta ahora. Entonces tenemos not. Entonces, he will not be at school tomorrow, ¿sí? They will not do their homework. Entonces, él no estará en la escuela mañana. Ellos no harán su tarea. We will not leave yet. Nosotros no nos iremos aún. ¿Sí? Y si es una pregunta, entonces el verbo auxiliar debe pasar a primera instancia. ¿Qué quiere decir? Que cambia de posición con el sujeto, como hemos visto hasta ahora. Entonces primero iría will y después iría el sujeto. Entonces, will you, si es una negación, pues la negación se pone después del sujeto. The will you not arrive on time? Will they want dinner? ¿Sí? Entonces, ustedes no llegarán a tiempo. Ellos querrán cenar. ¿Sí? Entonces, este sería el futuro, pues si lo vamos a comparar como en español. ¿Cuál sería en español? Es como el iré, comeré, jugaré, beberé. ¿Sí? Y la negación de esto, es decir, la contracción, will not se convierte en won't, ¿sí? Will not se convierte, ojalá me hagan. Y will not se convierte en won't, ¿sí? Entonces, si lo ven de cualquiera de las dos maneras, es lo mismo. ¿Listo? Los ejemplos. It will rain tomorrow, ¿sí? Lloverá mañana. I will pay for the tickets. Ya. I will pay for the tickets by credit card, ¿sí? Yo pagaré por los tiquetes con tarjeta de crédito. He'll carry your bag for you, ¿sí? Él cargará su bolso o tu bolso por ti, ¿sí? Entonces, si ahorita vamos a comparar estas oraciones con las que vienen y van a ver una diferencia ahí. Listo, tenemos going to. Con going to sería primero el sujeto, después el verbo to be. Siempre que aparezca el verbo to be, pues después del sujeto, es el verbo auxiliar. Entonces, verbo to be como verbo auxiliar, es decir, am, are, or is, que eso fue lo que vimos en la primera clase. Going to, que going to es lo mismo para todos, sin importar que sea tercera persona o no. El verbo en infinitivo, que fue lo que ahorita les expliqué. Y en español aplica también. Si yo digo, yo voy a comer,
ese comer está en infinitivo. Yo voy a beber, yo voy a cocinar, yo voy a jugar, ¿sí? Entonces, en español aplica. Si hacemos la comparación. So, I am going to open the door. Entonces, yo voy, todavía no estoy contando este not. Yo voy a abrir la puerta. Si yo quiero hacer la negación, entonces yo debo colocar el not o la negación después del verbo auxiliar, ¿sí? Entonces, I am not going to open the door. Yo no voy a abrir la puerta. You are going to meet Jane tonight. Tú vas a conocer a Jane esta noche. He is going to be at school tomorrow. Él va a ir a la escuela mañana. Muy diferente a él irá a la escuela mañana, ¿sí? Y bueno, she is not going to clean the floor, ¿sí? Ella no va a limpiar el suelo. Y si es una pregunta, entonces verbo auxiliar, que en este caso sería am, is, and are, pasaría a primera instancia, ¿sí? Entonces, are, en este caso, are you going to meet Jane tonight? ¿Sí? ¿Vas a conocer o te vas a encontrar con Jane esta noche? Is he not going to do his homework? Él no va a hacer su tarea, ¿sí? Entonces, los ejemplos para que vean la diferencia. Yo digo, I'm going to be an actor when I grow up, ¿sí? I'm going to be an actor when I grow up. Entonces, yo voy a ser un actor cuando yo crezca, ¿sí? Entonces, por ahora no, pues porque de pronto estaré muy joven o algo así, pero cuando yo crezca yo voy a ser un actor, ¿sí? Michelle is going to begin medical school next year, ¿sí? Entonces, Michelle va a comenzar la escuela de medicina el próximo año, ¿sí? Entonces, digamos que hay no una fecha como tal, pero hay un plazo, más o menos, digámoslo por ese lado. Michelle va a empezar la escuela de medicina el próximo año, ¿sí? Michelle is going to begin. They are going to drive all the way to Alaska. Ellos van a conducir todo el camino hasta Alaska, ¿sí? Es algo que por seguridad lo van a hacer, que no lo han hecho aún, pero están seguros de que lo van a hacer, ¿sí? Entonces, si ven, estas son muy diferentes a los de will, que estas son un poco más vagas, ¿sí? Y esas son un poco más seguras, ¿sí? Entonces, recuerden que es el sujeto, ¿sí? Después sigue el verbo to be como verbo auxiliar. Me estoy quedando ronca. Como verbo auxiliar, ya sea am, are or is. Después sería going to. Y después el verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer unos ejemplos desde cero. Vamos a coger este. Entonces tenemos it will rain tomorrow, right? It will rain tomorrow. Si yo quiero decir que no lloverá mañana, entonces sujeto, it, verbo auxiliar, will, negación, not, verbo principal, rain, y el resto de la oración, que en este caso sería tomorrow. It will not, or it won't, que suena mucho mejor. Rain tomorrow. Y si es una pregunta, entonces el verbo auxiliar, que es el verbo que me dice en
qué tiempo estamos hablando, pasa a estar de primero, que en este caso sería will. Entonces, will, sujeto, it, rain, como verbo principal, tomorrow, it will rain tomorrow. ¿Sí? Entonces, lloverá mañana. No lloverá mañana. Y la pregunta, ¿lloverá mañana? Sí. Hagamos otro ejemplo. Vamos a este. Vamos a intentarlo hacer entre todos. ¿Sí? Dice, he'll carry, or he will, es lo mismo. He will carry your bag for you. Si yo quiero hacer una negación, pues teniendo como ejemplo el de arriba, ¿no? Como espejito. He will carry your bag for you. Si yo quiero convertir esa en negativa, ¿cómo creen que quedaría? He will Will now not. carry. Y, hey, He will not your bag for you. very good. He will not carry your bag for you. Y ahí escuché los que hablaron, sí. He will not carry your bag for you. Y si yo hacer una pregunta, entonces, ¿cómo quedaría? Sería will he Very good. Will he carry carry your bag for you? for you? Very good. Will he carry your bag for you? Very good. Entonces, teniendo eso en cuenta, te vamos a hacer estos 5 ejercicios. Que la ventaja es que voy a hacer algo. Va a ser... Voy a convertir esta en negativa. El resto van a ser afirmativas, ¿sí? No hay ninguna pregunta. En ninguna forma de pregunta, pues. Listo. Entonces la idea es hacer estos 1, 2, 3, 4, 5. These 5 exercises with will, ¿sí? Estos 5 ejercicios con will. Todavía no vamos a tocar el going to. Todavía no va a tocar. Entonces la idea es hacer estos ejercicios, ¿sí? Entonces si hacemos el primero, dice I, espacio, help you with your homework. Si yo quiero decir yo te ayudaré con tu tarea, ¿cómo utilizo el verbo que está entre paréntesis? ¿Cómo quedaría yo te ayudaré? O yo ayudaré. Will he? Will help. Very good. I will help. Y el resto de la oración. ¿Sí? No I escuché el will. final. ¿Qué dijiste, profe? Dime. No escuché el final de lo que dijiste, se me entrecortó. Pues no dije nada importante, creo. Bueno, de todas maneras. Estaba diciendo que la idea es hacer la oración con teniendo en cuenta los verbos que están entre paréntesis, ¿sí? Solamente va a haber una negativa, el resto va a ser afirmativo, ¿sí? Es decir, number 1, 2, 4 and 5 son afirmativas y number 3 es negativa, ¿sí? Entonces, I'm gonna give you, le voy a dar 3 minutos, sí, 3 minutos, para que me hagan estas 4. Y después miramos cómo nos quedan. ¿Sí?
Listo. Entonces dice, she, espacio, be here very soon. ¿Cómo quedaría? Ella estará aquí muy pronto. She will. She will. She will. ¿Y después qué sigue? Be are very soon. She will be. Good. Number 3. They not come at 8 o'clock. Para decir, ellos no vendrán a las 8 en punto. They will not. Very good. They will not come. Y restauración. 4. You, espacio, call me next week. ¿Cómo quedaría? You will call me next week. You will call me next week. Tú me llamarás la próxima semana. Good. And I, espacio, use the money wisely. ¿Sí? I will use Exactly. the money. Yes. I will use the money wisely. Entonces yo usaré el dinero sabiamente. ¿Sí? Yeah. Very good. Ya aquí prácticamente solamente es will. El will es para todos, sin importar que sea tercera persona o no. A mí este will es el que me dice que está en futuro. Y ya. Y ahorita vamos a hacer los ejercicios con going to. Entonces, going to, recuerden que primero es sujeto, después verbo to be como verbo auxiliar, después going to y después el verbo en infinitivo. ¿Sí? Entonces, I am going to be an actor when I grow up. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Hay que tener en cuenta cuál es el sujeto. Por ejemplo, en el otro solamente es will para todo el mundo. ¿Sí? Will, will, will. Aquí hay que tener en cuenta cuál es el sujeto para colocar el verbo to be que le corresponde, ¿sí? Si nos acordamos de la primera clase, teníamos que el verbo to be, por ejemplo, era I am, you are, we are, they are, y los de tercera persona, que eran he is, she is, it is, ¿sí? Entonces, I am going to be an actor when I grow up. Si yo quiero decir que yo no seré un actor, pues yo no voy a ser un actor cuando crezca. Entonces, I am, ¿sí? Entonces, sujeto, verbo auxiliar, que es el verbo to be, negación, not, y el resto de la oración. Going to be an actor when I grow up. ¿Sí? I am not going to be an actor when I grow up. ¿Ok? Yo lo subrayo, ya. Y si es una pregunta, entonces verbo auxiliar pasa a estar de primero. Entonces, am I going to be an actor when I grow up? ¿Sí? Verbo auxiliar pasa de primero. ¿Sí? Vamos este, un poquito más cortito. Entonces tenemos, they are going to drive all the way to Alaska. Right? Entonces, pregunta para ustedes. Si yo quiero decir que ellos no van a conducir, no van a conducir todo el camino hasta Alaska, ¿cómo quedarían? O bueno, ¿cuál es el verbo auxiliar en esa oración? Are. Very good. Are. Entonces, si yo quiero convertir a esa oración en una negativa, ¿cómo quedaría? I don't know. Very good. Entonces, they are not going to drive
all the way to Alaska. They are not. Or they aren't. ¿Sí? Good. Mhm. Y si lo hago en forma de pregunta, entonces, ¿cómo quedaría? El verbo primero, el verbo auxiliar. Are. Sería are going to be, Are they? are they going Are they? to be, going to be, going to drive, dice ahí, perdón, Going to They. drive. Very good. drive. Super bien. Very good, you too. Entonces, are they going to drive, bueno, all the way to Alaska? Para no tener que escribir eso otra vez. ¿Sí? Entonces, are they? Very good. Very, very good. Subrayemos este también. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos hacer el siguiente ejercicio, que es con going to. Aquí dice be, pues porque eso depende, ¿no? Eso depende si es am, si es are, o si es is, ¿sí? Entonces, la idea con este ejercicio, pues es lo mismo. La diferencia es que las dos primeras son afirmativas, las que le siguen son negativas y las dos siguientes son interrogativas, ¿sí? Pero es el mismo ejercicio. Ejemplo, si vamos a hacer la primera, dice I, espacio, move to another city. Si yo quiero decir yo me voy a mudar, que en este caso esto sería mudar, yo me voy a mudar a otra ciudad, ¿cómo quedaría? Estamos hablando Sería que... I'm Very good. going. I'm going... Falta Hay que colocar el tú, Sí, hay que colocarlo. pero no como tú dices, sino tú solamente. No, este tú sí es necesario porque este tú, digamos que viene con este verbo. Ajá. I go to. Going to move. To. I am going to move to another town. ¿Qué significa qué? Yo me voy a mudar a otra ciudad. Y town también es ciudad. Town o city, cualquiera de las dos son ciudad. ¿Listo? Esa es la idea. Tom, me Muchachos, dijiste que era ciudad. sí, me voy a mudar a otra ciudad. Town. Ah, se puede escribir así como Siri también. City también, sí. Sí, sí, sí. Sí, es lo mismo. Uy. Entonces, ¿Cuánto una cobramos, cosita. profe, ya? Sí, pues iba a preguntar si alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes, algo. Me devuelvo. Bueno, hasta ahí va bien, profe. O sea, se ve fácil hasta el momento. Entendido. Pero no me puedo conectar del computador. Caramba. Está bien. Entonces, listo. Ahora sí, entonces le puedes dar, I'm gonna give you 1, 2, 3, 4, 5. I'm gonna give you 4 minutes, 4 minutos. 4 o 5 minutos más o menos. ¿Sí? Son 5. Entonces, afirmativa, estas dos en negativa y estas dos son en forma de pregunta. ¿Por qué no están ahí la forma de pregunta? No sé. Eso, forma de pregunta. ¿Listo? So, 4 minutes, 4 minutos. Sí. Profe, las de abajo también. Sí, Las que tienen signo de pregunta. sí, señor. Dale.
Ve, profe, una preguntita. Hola. Se fue. Ay, oh, okay. So my husband, espacio, built a tree house for the kids. Sí, mi esposo, perdón, mi esposo va a construir una casa del árbol para los niños. Entonces, ¿cómo quedaría? My husband is going to my hus my hus Very good. My husband is yes going to, very good, build a house for the kids. Very good. Siguiente. Next one. She, la idea es decir, ella no va a llamarme, básicamente. she's She's going ¿cuál es una to negación? ring. Ah, no, San entonces sería she is going not. ¿Cuál es el verbo auxiliar de la oración?
Is. Very good. Entonces, ese verbo es el que tiene que tomar la negación. Que tomaran. She is not. Very She's not going. She's not going to. Very good. To ring me. Very good. She is not going to ring me. Good. Sí. We, la idea es decir We are. nosotros. Sí, we are. We are. We are not inviting him to our party. We're not. Eso. Ay, El me rato que no vemos combinaron un tiempo con otro. No vemos la voz de una mujer, pero excelente. Ahí me combinaron algo. O sea, el are not, perfecto. Pero si yo digo inviting, eso ya no sería futuro. Ah, ya espero un momento. Sería we are not. Ay. Es decir, nosotros no vamos a invitarlo a nuestra fiesta. Ah, ya. So, we are not. ¿Qué le falta ahí? Will. No, going. Very good, going. So we're not going. ¿Qué más? Inviting him. Going to inviting him to our party. Going to invite him to our party. Very good. Better. Listo, y estos dos en forma de pregunta, entonces, ¿cómo quedarían? Uy. Si yo quiero decir ellos, no, ¿más? Sí. Ellos no nos van a, no, eso no sería positiva, estoy loca. Ellos van a pintar la habitación. Are they? Very good. Are They they? will paint the room. Recuerde que es una pregunta, ¿no? Cuando es una pregunta, el verbo auxiliar pasa de primero. Va de primero. Are they? ¿Qué sigue? Le dio por pasar todos los carros ahora. Are they? Va a decir, van a pintar. Are they going to? Going to? Are they going to? Very good. Dame un segundo. Me pasaron un café. Are they going? Sí, me pasaron el café y tenía la mano ocupada. Going to paint the room. Very good. Ay, espérame, también. Sería, are they going to paint the room? Good. Y la última, last one. Is he going to? Going to, is he going to apply for that job? Very good. Very good. Así sí está. Ay, ¿qué estoy haciendo? Listo. Entonces, muchachos, hasta ahí. Preguntas, dudas, otro ejemplo. No sé, algo. ¿Con estos temas? Me parecería, profe, que sería bueno otro ejemplo de cada uno. Está claro, pero es bueno uno como meterle más repetición para grabarse más. Dale, perfecto. Entonces, cojamos uno de aquí, cojamos una en afirmativa. Cojamos la última. Dice, I will use the money wisely. ¿Sí? Yo usaré
el dinero sabiamente, ¿sí? Entonces, sujeto, I, verbo auxiliar, que me dice que está en futuro, will, el verbo principal, que sería usar, o en este caso sería yo usaré, el dinero sabiamente, ¿sí? Entonces, si yo hago la negación, sujeto, I, vamos a hacerla con la contracción. Entonces, yo voy a decir, yo no usaré con la contracción. En vez de decir will not, voy a decir won't, y es lo mismo. Y el resto de la oración. Use the money wisely. ¿Sí? Y si yo hago la pregunta, entonces verbo auxiliar pasa a estar de primero. ¿Sí? Es decir, will I use the money wisely? ¿Sí? Entonces recuerden que will not or won't es lo mismo. ¿Sí? Y entonces hagamos esta entre todos. A ver si quedó claro. You will call me next week. Entonces, si yo quiero convertir esa negativa, ¿cómo quedaría? You, ¿Verdad? Creo que entrecortó. Ay, ¿qué pasó? Ay, por ahí se reportaron. You won't. you will know. Very good. You will not. Perdón. Or you won't call me next week. ¿Sí? Y si es en Yeah. forma de pregunta, entonces, ¿cómo quedaría? Will you? Will you call me next week? Very good. Will you call me next week? Very good. ¿Sí? Very good. Yes. Ahora vamos a hacerlo con going to. Hagámoslo con esta. Entonces, aquí, pues, como vieron, en estos casos es muy importante saber de quién se está hablando. ¿Sí? Hagámoslo con esto. Entonces, dice, my husband is going to build a tree house for the kids. Entonces, la primera pregunta para ustedes. Si yo quiero reemplazar my husband por un pronombre personal, ¿por cuál sería? He. Very good. ¿Sí? Entonces, my husband or he, perdón, he, en este caso sería lo mismo. ¿Sí? Entonces, démoslo en he. He is going to build a tree house for the kids. Si yo voy a decir que él no va a construir una casa de árbol para los niños, entonces sería sujeto. No. Very good. Is como verbo auxiliar. Yeah. Not. En la negación. Now going. Going to build a tree house. Está muy largo. For the kids. ¿Sí? He is not or he isn't. ¿Sí? Con la contracción ya ahí. No como en rojo. Good. Y si es una pregunta, entonces, ¿cómo quedaría? Is he? Is he going to build a tree house for the kids? Is he? Very good. Entonces, ¿por qué molesto yo tanto? ¿Por qué repito tanto lo de los verbos auxiliares? Que cada rato digo lo mismo.
Porque muchachos, ustedes muchas veces, o no, mentira, ustedes no, en el IFES siempre aparece, o la mayoría de las veces, aparecen preguntas, por ejemplo, where, ¿cuál ejemplo fue que hice la última vez? Where do you live? ¿Sí? Where do you live? ¿Dónde vives? Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuál es el verbo auxiliar de esa oración? Ese tiempo ya lo vimos. Do. Very good. Do. Yo tengo que saber cuál es el verbo auxiliar, ¿sí? Para poder saber cuál es la respuesta. Me explico. Si a mí me aparece I am living Cali, I live in Cali, I live in Cali, or I lived in Cali, ¿cuál de las 4 opciones es la correcta? I live in Cali. So that's number 1, perdón, 2, 3, 4. La número 3. Very good. Number 3 es la correcta. ¿Por qué? Porque la cuarta está en pasado, porque la 2 es en tercera persona y pues la primera no, no es. Very good. Bravo, very good. Sí. Tiene toda la razón. Está en pasado, esta es tercera persona, esta no existe. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta sería la 4. Ve, la tercera, perdón. La tercera. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo sé que la tercera? Primero, pues porque tiene sentido. Pero digamos, profe, pero yo no sé qué significa. Vale, entonces usted tiene que mirar, ustedes, perdón, tienen que mirar que si la pregunta está en simple present, que es en este caso, que está en simple present, la respuesta también debe estar en simple present, ¿sí? No puede estar en otro tiempo. Yo no puedo preguntar en presente para responder en pasado, pero en un pasado que no tiene nada que ver, ¿sí? Hagamos otro. Digamos, are they American? Yes. We are. Yes. They are. They do. Y ahí subamos esto un momentico. Ya me acá el espacio. Yes, they do. Y digamos, no. They. No, they are. Digamos de esas 4. ¿Cuál de las 4 sería la respuesta correcta? La segunda, profe. Why? ¿Por qué? Pues, pues yo la veo como más lógica, pues dice, sí, ellos son. Yeah, very good. Entonces, yes, we are sería sí, nosotros somos. Dame un segundito. Perdón. Yes, we are, sí, nosotros somos. Sí. Y pues estamos hablando de ellos, es decir, ellos. they. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es lo que hay que mirar aquí? Primero que estamos hablando de they, de ellos. De ellos. Y segundo, que el verbo auxiliar es are. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice ellos. Perdón, aquí dice ellos. Pero aquí dice do. Entonces no tiene sentido. ¿Sí? Y aquí pues falta la negación. Dice no, they are. Pero falta la negación de este verbo. They are not. Por eso tampoco tiene sentido. Pero entonces sí, esta es la respuesta correcta. ¿Sí?
Entonces, siempre hay que mirar cuál es el verbo auxiliar. Le coloquemos otro ejemplo. Eso sí aparecen bastantes. Bueno, una pregunta que siempre aparece que no, la traducción no da así como en inglés. ¿Ve? Como en español. What do you do? What do you do significa ¿qué te dedicas? Si uno lo va a ver así tan literal, pues no tiene cara de decir a qué te dedicas, pero bueno, sí. So, what do you do? Y aparece, I'm fine, thanks, I am a doctor, I'm happy, happy, and nothing. No, nothing no. Coloquemos, no sé, dejemos esas tres. I'm fine, thanks, I am a doctor, or I'm happy. Entonces, ¿cuál de las tres sería la respuesta correcta? La segunda, profe. Yo Very soy un good. doctor. Yes, very good. Entonces, ¿a qué te dedicas? Esta es medio engañosa, ¿sí? Porque si la gente le hace la traducción muy literal, la gente cree que dices como, ¿qué haces? ¿Sí? Pero no, significa ¿qué te dedicas? Entonces, mucha gente se confundiría con la primera. Pero sí, la respuesta correcta es la segunda. I am a doctor. ¿Sí? Entonces, más o menos así aparecen en el IFES. Una pregunta y tres que pueden que las tres estén bien gramaticalmente, pero es la que tenga sentido. ¿Sí? Yes. How old are you? $50. I have 20 years old. I'm 20 years old. ¿Cuál de las tres sería la respuesta correcta? I'm 20 years old. Very good. I'm 20 years old, ¿sí? En inglés, lo habré dicho en la primera clase y si no, pues lo digo. Cuando uno habla de la edad, uno utiliza el verbo to be, ¿sí? En español uno dice yo tengo 20 años, yo tengo 50, yo tengo 30, ¿sí? En inglés es como si yo literalmente estuviera diciendo yo soy 20 años, yo soy 30 años, ¿sí? Pero pues sería yo tengo. Entonces sería, perdón, sería con el verbo to be. Entonces, I am or am 20 years old. ¿Sí? Sí, pues. Good. Nosotros hace una pregunta, hace 8 días alcanzamos a ver how much y how many, que eran contables y no contables. Que decíamos how much, sí, nosotros ya me acordé, sí, que decíamos Sí. que la música no se podía contar. Sí, me acordé. Que me colocaron el ejemplo de que sí se podía contar. Y ya me acordé. Listo. Vamos a hacer una con how much and how many. Digamos, how much is it? How much is it? ¿Sí? So, it's $20. It's an umbrella, digamos, and it's, no sé, digamos, it's a car. ¿Cuál de las Una tres? L en un Ay, gracias. Thank you. It's an umbrella and it's a car. Entonces, ¿cuál de las tres sería la respuesta correcta? La primera. La primera. ¿Por qué? Hablando de cantidades. El dato como de precio sería para especificarlo mejor, profe. Good, yes.
Cuando uno dice how much is it, es cuánto es. Normalmente uno está hablando de dinero. Number one. Number two. How much, pues cuánto es, aplica en español. Pues el dinero, recuerden que el dinero no se cuenta. La palabra dinero como tal. Y pues aquí está hablando de dólares. Después uno pues puede asociarlo de esa manera. Número 3, uno sí puede contar, una sombrilla, sombrilla, vea eso, an umbrella, o un carro también lo puede contar, ¿sí? Entonces uno lo puede hacer por descarte. Esto se puede contar, esto también, esto no. Tim, acá fue. ¿Sí? Listo, please. Entonces, bueno, antes de que me olvide. Por ejemplo, cuando ustedes le preguntan, how are you? Hay muchas maneras de preguntar how are you, ¿sí? Está what's up, como la aplicación más o menos. What's up, howdy, how are you doing? Yeah, how are you doing? Hay bastantes maneras, ¿sí? Y en ese momento no me acuerdo de todas, por alguna razón. Bueno, si me acuerdo, pues voy escribiendo más. Entonces, ay, me salí, ya. Entonces también hay muchas maneras de responder, ¿sí? En español uno pues dirá, pues estoy bien, estoy súper, excelente, estoy mal, estoy triste, bueno, ¿sí? Entonces, si es positiva, entonces, pues la más conocida, I'm fine, I'm great, I'm good, excellent, I'm fine, I'm great, I'm good, and excellent. Nice. I'm nice. Yo decir yo O sea, estoy bien. puede ser con no nice. muy formal, pero la usan. Sí, pero de hecho suena bastante raro. I'm nice es como, suena un poco prepotente. Pero pues supongo que habrá gente que lo usa. Sí, suena prepotente. I'm nice. Yo Sí, estoy sí, bien. tienes Súper. razón. Usted suena prepotente. Bueno. Pues digamos que estos son como los más usados cuando estamos hablando de algo positivo, ¿sí? Cuando estamos hablando de algo intermedio, como, pues estoy, pues, no, pues podría estar mejor, pero, ¿sí? Entonces, Ahí mejorando. ahí mejorando, ahí vamos, dándole. Entonces, I'm okay, I'm alright, I don't complain. Complain. Me falta una T. Me falta una T. I don't complain. ¿Sí? No me quejo. Sí, estoy. I'm okay, pues okay es okay en casi todos los idiomas. I'm alright es como estoy bien, sí, regular, sí. And I don't complain, no me quejo, ¿sí? Y pues para decir que uno está, pues, no está tan bien, pues normalmente uno diría I'm not okay or I'm not alright. Pues, complain, bueno, eso no. O uno puede decir I feel bad. ¿Sí? Me siento mal. Entonces, I feel bad. How are you? How is it going? Ay, how is it going? How is it going? Eso sí me suena más que how are you going. Que está bien gramaticalmente si uno digo how are you going, pero pues no es que se use. How is it going? Es la manera correcta de decirlo. Como decir cómo te está yendo. Ajá, how is it going? No, I'm not okay. I feel bad. ¿Sí? Pues me siento mal. ¿Por qué te sientes mal? Pues ya por las razones que sean. ¿Sí? Hay más maneras de decirlo positivo que negativo. ¿Sí? Entonces, I'm fine, great, good, excellent. Yo puedo decir I'm wonderful. Pues eso es medio prepotente también, pero pues bueno.
Y Pero sí, si algunas veces es- uno se siente así increíble. I'm incredible. Eso también suena prepotente. Vea, habrá gente que lo usa, sí, vale. Pero pues suena raro. Pero bueno, después de que sea válido gramaticalmente, pues se puede usar. ¿Sí? Después de que tenga sentido gramaticalmente. Sí, entonces, ahora la idea, voy a dejar de compartir esta. Y ahora voy a, ¿qué le puedo hacer? Allá. ¿Dónde está el cuadernillo? Vamos a hacer unas preguntas de un cuadernillo del saber 11, ¿sí? Y se me perdió la página. Está aquí. Ya lo agrandé. Listo. Entonces, normalmente así aparece en el IFE, ¿no? Eso es un cuadernillo sacado pues de ahí. ¿Y cómo lo agrando? Aquí. Aquí cuando la tecnología atropella. Entonces, aquí a uno le dan un aviso, ¿sí? Y dice, ¿dónde puedo ver estos avisos? ¿Sí? Entonces, es un aviso y te dan 3 lugares. Sí, básicamente 3 lugares donde puedes encontrar ese aviso. Entonces dice, por ejemplo, lunch for teachers from 12 to 1 p.m. Entonces dice, profe, pero es que yo no sé leer en inglés. Buscan palabras claves, ¿sí? Entonces, mi pregunta, ¿cuál podría ser una palabra clave en este aviso? Puede ser teacher, Ujú. lunch Teachers. también. Podemos- Lunch también, sí. Pero si vamos a usar solamente una, decimos teachers, ¿sí? Yo, ¿dónde puedo ver un teacher? escuela, at school. At school, ¿sí? Bueno, yo sé que aquí ya está la respuesta, pero sí, at school, en una escuela, ¿sí? Entonces, muchas veces, y yo entiendo, se frustran porque no me dicen, profe, pero es que yo no sé leer, pero es que yo no sé nada, hacer pollito. Entonces, buscar palabras para poder hacer Pero una no en idea todas son general. fáciles, profe. No, O sea, por pero ejemplo, a mí me es difícil el inglés. Y entonces uno queda ahí, por ejemplo, en la de abajo, usted me dice cuál. Y yo no sé, yo diría, please, no sé, por favor, creo que es la que más asocio. O si es eso, no sé, pero ya en la segunda ya me rajo. pues por eso vamos a trabajar en eso. Pues para eso vamos a seguir hasta las 10 con este cuadernillo, para poder identificar cómo vamos a resolver esto. Normalmente, ¿cuáles son las palabras claves, muchachos? Son verbos, normalmente. La de arriba, bueno, uno dijo teachers y pues porque no sé, la mayoría conocen qué es un teacher, ¿sí? Pero normalmente son verbos, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, dice, please choose the one you want to read, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser una palabra clave? Read, que es Read, leer. exactamente. Por eso es muy importante estudiarse los verbos. Por eso siempre, bueno, se trataba de desglosar los textos cuando hacíamos los textos, porque es importante saber los verbos. Listo. Entonces tenemos read, leer. Entonces, number 1, ¿sí? ¿Dónde o qué se puede leer? Aquí dice on a board, a computer or bookcase. Bookcase es como una librera, un estante, donde están los libros. ¿En la B, en el computador o qué? No, en la C, como más lógico. Sí, es la que más se acerque, ¿sí? Porque sí, yo puedo leer en un computador, ¿vale? Sí. Pero pues si a mí me parece bookcase, pues yo sé que book es libro, digamos. Yo sé que book es libro, entonces sí, yo lo asocio, ¿sí? Y pues bueno, y si me pongo a explicar más a fondo, sería escoge uno que quieras leer. Pues uno no escoge un computador para leer, uno escoge un libro de la librera, del estante, ¿sí? Pero pues lo que digo, entonces uno aquí dice book, yo asocio book con libro, aquí dice leer, entonces uno lo hace por descarte, ¿sí? How do I drive? En phone, bueno, bla, bla, bla. Entonces, palabra clave de este aviso.
¿Perdón? ¿El teléfono pone? No sé. Ay, pues, ¿la puedes No, estoy buscar rajado algo? con eso. Calmaos. No, lo dije. Vamos a Estoy No, rajado calmar. con eso. más fácil sería drive manejar. Dices como a dónde dirigirme, número de teléfono, ta, ta, ta. Bueno, no dice número de teléfono, ta, ta, ta. Es que esa es la cosa, es que si uno no sabe el básico, qué es lo que dice ahí, pues uno ahí, yo entiendo que el teléfono, pero lo de arriba no sé qué dice, entonces de alguna manera, pues uno queda como en las mismas, pero no, dale, algo va a pasar a ver. El drive Yo creo sería más que fácil. eso más bien es como que nos incentiva a aprendernos los verbos, más bien a repasarlos, todos los que uno pueda. Ah, pero es que son demasiados. Sí, pero Son pues mira, muchos, pero hay uno, unos que son muy frecuentes, pues porque son cosas de la vida cotidiana. Bueno, ¿y ahí cuál sería entonces? Que es Drive, cotidiano. drive, ¿Y qué very es good. drive? Drive, manejar. conducir Manejar. o dirigirse. Sí, dependiendo del contexto también. Entonces, ¿cuál de los tres sería la respuesta correcta? ¿Dónde pueden ver eso? En la B, profe, en bus. Very good, en un bus. Y hasta aquí. Aquí también uno de atrás, como de los taxis o de los buses, también uno dice, ¿cómo conduzco? Llame al tal número. Sí, así es. Entonces, son hasta ejemplos bastante parecidos. Sí, lo que dice la compañera es muy cierto. Bueno, sí, hay muchos verbos, pero hay unos que utilizamos demasiado. Por ejemplo, comer, escribir, hablar, beber, ¿sí? Pues si uno se va a poner a buscar verbos y uno busca, por ejemplo, coser, pues a menos de que usted se dedique a coser mucho, pues no. O, por ejemplo, cavar, a menos de que usted trabaje en construcción y usted se ponga a cavar muchos huecos, pues no creo que tenga que usar mucho ese verbo, ¿sí? Entonces, pues buscar verbos que uno utilice pues en su vida cotidiana. Conducir, pues los que tengan carro, moto, así. Bueno, am, listo. Dice new toys, green monsters, angry dolls, and black helicopters. Palabra clave del coso. Juguetes, toys. Very good. Juguetes, toys. ¿Dónde Nuevos puedo yo juguetes. comprar toys? Toys. Ahí, en la B, ¿no? In a shop. Very good. ¿Sí? Ah, ¿vio que sí le pega? Ah, pero porque era un juguete, no era ni, pues la Choc, y uno dice, no, todo el mundo compra, pero ahí no me hubiera dicho Claro. juguete, me rajo. Después de que uno encuentre el verbo y ya por sentido común uno ya debería saber No, es que hay cosas que cuál es realmente la uno respuesta. las ha visto de alguna manera. Ujú. Pero Y como el las cine. una asociamos, cosa es verla y otra cosa es saber qué significa o qué dice. Y son dos cosas muy diferentes. Sí, claro. sí. ¿Sí me entiende? Entonces uno para asociar tiene que tener el mínimo conocimiento de qué dice. Ujú. Entonces no es por la clase, es porque uno no tiene el conocimiento como tal en ello. ¿Sí me entendés? Entonces, mínimamente para asociar algo, tú tienes que saber qué es lo que vas a asociar. O si no, no lo Claro. puedes asociar. Cierto. Nadie está diciendo que no, ¿cierto? Pero pues entonces ahí es cuando uno, pues digamos que en estas clases uno, la idea es buscar cómo asociar Sí. más fácil. Porque si yo no les hubiera dicho de pronto los verbos, pues de pronto hubiera dicho, profe, pero es que yo no entiendo nada de lo que dice ahí, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y pues queda uno más enredado, ¿sí? En cambio, si yo le digo, No, busque una no es palabra por clave, eso, pues teacher. bueno, no, lo digo es porque ya me ha pasado, ¿sí? Ya me ha pasado, hay estudiantes que me dicen, no, profe, pues que no entiendo, y se estresan, y se ofuscan, y se enojan, y yo, como, bueno, vamos a calmarnos, vamos a intentar hacer esto es un proceso, ahí uno No, trata de claro. tratar, pues, soluciones, pero pues obviamente esas soluciones también dependen de ustedes, tampoco se las puedo dar todo mamey. No, usted está diciendo lo práctico. Escoja algo y asócielo. Pero bueno, son las 9:23. Bueno, ya sigamos con el curso. Bueno, esta ya la hicimos, no sé por qué la repitieron.
Y entonces tenemos aquí 25 cents per day for late return for books. Palabra clave. ¿Cuál podría ser? Perdón. Ya. Books. Books. libros. Ujú. Entonces, ¿cuál de las tres podría ser la ¿La B? respuesta correcta? Very good. En una librería. Creo que es librería, ¿cierto? Sí, es Sí. una biblioteca. Sí, biblioteca y Bueno, librería. que en un hotel también puedo encontrar libros. ¿Cómo es? En un hotel también puedo encontrar libros y en una tienda también. No, sí, pero lo más lógico sería la librería. Bueno, número uno sí. Sería pues por lógica o pues por lo más asociado a librería. Sí, Número uno. librería. Y número dos, pues porque aquí si nos vamos a poner a especificar, dice que hay que dar 25 centavos por día por devolver tarde un libro. Libros. Sí, eso es lo que pasa en las bibliotecas cuando uno no las entrega a tiempo. ¿Sí? Pero ya es pues mirando eso a fondo. Listo, entonces esta, la idea, venga, esa sí la, yo creo que hay, aquí ya. La idea aquí es que aparecen 1, 2, 3, 4, 5 oraciones y aquí aparecen unas opciones, ¿sí? Entonces, la idea es dependiendo de la descripción que le están dando aquí en la oración, usted tiene que ver de qué objeto se está hablando, ¿sí? Aquí aplica lo mismo las palabras claves. ¿Cuál podría ser una palabra clave en esta oración? No sé. Así sea adivinando. Bueno, ¿y ese net? ¿Sería net? Need, necesitar. Ok. Mm, hay No una del más todo, pero bueno. cercana, pero sí. Necesitar. No, pues. Pero recuerden que son verbos, ¿no? Tenemos sí. Sí significa ver, ¿sí? Yo que necesito Glasses. para ver. Es como yo necesito Gafas. para ver. Las Very gafas. good. ¿Sí? Ah, ¿Y cuál es Solamente gafas? una. Vea, ver. Yo que necesito para ver. Ver. Glasses. gafas. Gafas. Sí. ¿Gafas Aquí. es glasses? Yes. Ay, Sí. la voy a aprovechar aquí y puedo dibujarlo. Una rayita. Eso. Espérame. Dice, young people usually wear these informal trousers all the time. Informal trousers. Bueno, ¿cuál Uniforme. podría ser? ¿Como informales? Informal. Ajá. ¿Porque la gente está informal? También, sí. Más o menos. Sí. ¿Sería la G? ¿Uniformes? ¿Los uniformes son informales? No. Ah, Un jean. ¿es informal también? Informal es informal. Sí, eso en los dos idiomas es lo mismo. Informal es informal. ¿Y uniform? Informar. Y Informal. uniforme es uniforme. Por eso, ¿esa no sería? No, no, sería la C, con jean. Very good. Jeans. ¿Por qué? Primero porque Una los vestimenta uniformes, uniforme. sí, los uniformes uno los usa pues para el trabajo, son lugares formales, ¿sí? Es decir, el trabajo, el colegio, ¿sí? Uno no usa un uniforme pues porque uno quiere estar en la casa, sí, casual. Ah, Sino, no, pues, yo lo que había entendido era que estaban informales y necesitaban uniforme. No, informar de vestir. exacto, todo eso es un prenda de vestir. Entonces, de todos estos, pues, ¿qué es lo más informal? Pues, El jeans, jean. número Vea, así uno. es como la cosa, uno entiende al revés, vea, yo entendí otra cosa. Ah, pero ahí decía informal. Por eso yo Normal. entendí que estaban informales y que necesitaban uniforme. Vea, Él le metió el inglés a la palabra y tenía que leerla normal, informal. sí, le dio la vuelta, pero completamente. Bueno, no pasa nada. Ah, No, no, se está llama bien. creatividad. Sí, hay que ser creativos. A ver. ¿Cuál podría haber sido otra? Perdón, otra. Trousers. Shorts. Trousers significa pantalones, pero trousers es la manera británica de decir pantalones. Gente, shorts. No, no dice shorts.
No, esa ya la hicimos. Ah, ya la hicimos, ¿no? Esa ya la hicimos. ¿Alguien dijo? Bueno, la 8, ¿la gente estudia o qué? Ok, sí, ¿qué más? La gente estudia, bueno, no sé qué significa Sammy, please. Bueno, pero como la gente estudia sería lo único. ¿Esa ahí sería con el uniforme o qué? Sí, Sí. exacto. Entonces, miren, uno dice, estudia. Bueno, si uno estudia, uno cuando va a estudiar, ¿qué usa? Un uniforme. ¿Sí? Entonces, team, uniform. ¿Cuál hubiera podido ser otra? Same. Same significa lo mismo. Entonces, pues, usa lo mismo cuando estudia. ¿Qué usa? Lo mismo, pues un uniforme. Todos usan el mismo uniforme, ¿no? Pero si ven solamente con study, pues usted dedujo que era uniforme. Good. People have to tell this, have this to tell the time. ¿Cuál podría ser? La H. H. ¿El tiempo? ¿El reloj? ¿What? Very good. Watch. Entonces, time, es decir, tiempo. Entonces, esta sería watch. Good. Women usually wear this, but men don't. Women, perdón. La mujer, no sé qué es lo que más, pero ¿qué puede ser una Skirt. mujer? La D. Very La good. de, ¿qué es eso? ¿Como chores? ¿Algo? Falda. No sé, pantalones. ¿Falda? Falda. Falda. Aunque bueno, hay hombres que lo usan, ¿no? Ya esas preguntas están muy malucas porque no están actualizadas. Sí, pero pues, no, es como un poco más como en lo general, ¿sí? No, pues si nos ponemos a... No, deja esas, profe, no va a poner otra. No, pues por eso. Como muy general, o sea, las mujeres usan más faldas que los hombres, ¿sí? Los hombres usan falda, ahora sí. O si vamos a Escocia, pues ellos tendrán su falda escocesa, Exacto. pero en general, o en mayor, las mujeres usan Yo más. creo que ya no usan eso. Uno no sabe. No, para los festivales sí usan las faldas. Orgullosos de sus faldas escocesas. Bueno, entonces, si skirt es falda. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Que aquí dice woman y men, ¿cierto? Mujeres y hombres. Al lado de hombres hay una negación. ¿Sí? Digamos, yo no sé qué significa, pero hay una negación. Es decir, al lado de hombres hay una negación, quiere decir que es algo que la mujer sí usa. ¿Qué usa la mujer? Una falda. ¿Listo? Good. Entonces aquí están las preguntas. Por ejemplo, what do you do? Ay, eso está muy chiquito. Espere, yo lo agrando. Listo. What do you do? Y aparecen las tres opciones. I am a pilot, I am single, I am George. ¿Sí? What do you do? ¿A qué te dedicas? Entonces, team. Soy un piloto. La B, no sería la A, es piloto. Sí, what do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es inglés? Soltero. Bien, pues. Yo me dedico a... Yo soy Jorge. Exacto, y yo soy Jorge. Entonces, dice, are you okay? Yes, inside. Yes, please. Yes, I am. ¿Cuál sería? La C. I am, yes, I am. Good. Yes, Yes, I I am. am. Entonces, verbo to be, verbo to be. ¿Sí? Are you okay? Yes, yes, I am. Sí, lo estoy. Is your mother home? I don't know. That's fine. She's a nurse. La A. La A. Very good. ¿Está tu madre en casa? No sé. I don't know. No sé. ¿Sí? Eso es un chiripazo mío. A lo bien. Otra Yo le cosa, entendí como que no. pues sí, pues sí, uno lo Sí, puede sí. deducir por ese lado. Otra cosa, muchachos, cuando hagan el IFES, si así no se la sepan, no van a dejar esa vaina en blanco, ¿no? No se Hay deja que en poner blanco. la de Batismarina, lo que sea, hay que Sí. atinarle a eso. No, en serio, porque si ustedes dejan eso en blanco, ojo, le baja puntos. Es preferible que usted la responda mal a que no la responda. Claro, y de pronto de chiripa le pega a uno. No, porque hay personas que la dejan en blanco porque no saben. No, es para que lo tengan en cuenta. Listo, profe, gracias.
Listo. Why don't we go to the cinema? El cinema, el cinema, el cinema. Ay, ¿dónde es el cinema? ¿La B? ¿Y por qué la ve? Porque está diciendo que no. Ese we don't cinema, no sé, del cinema, entonces no sé, porque ni sé qué significa Sure. Sure es claro. Ah, bueno, claro. Claro que no. Entonces la B. La B, claro que no. De hecho, ¿qué significaba why? ¿Por qué? No, yo lo coloqué, ¿sabe por qué, profe? Porque usted cuando dijo que la negación, pues uno la como que la coloca antes, entonces está como igual el not acá al frente. No, pues si yo me baso en eso, Ah, entonces está mal. no, si yo me baso en eso sería esta, ¿no? Ah, pero Yo eso me no baso- cambió, ¿no? Porque aquí estamos hablando de we, aquí estamos hablando de don't. Yo me Ah, puedo ya. basar en eso. No, no te lo como que chiripazo, entonces. Listo, a ver. Bueno, dice, why don't we go to the cinema? Primero, esto ya lo vimos. ¿Qué significa why? Alguien me dijo por qué. Ya, correcto, significa por qué. ¿Por qué no vamos al cine? ¿Sí? Don't, estamos hablando en presente. ¿Por qué no vamos al cine? ¿Sí? Sure, pues ya dije que significa claro. Entonces uno aquí, acá está why. Uno puede decir que aquí también why. ¿Sí? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? ¿Sí? Claro. Ok. Por eso es que hay que mirar las WH questions, ¿sí? Porque ¿Por qué si no? aquí estas WH preguntas que vimos que what, where, when, todo eso, Ujú. aquí dice, ¿por qué no vamos al cine? Si uno va a responder, Ahí lo mismo, ¿no? ¿Por qué no? exacto. Pues en este caso, pues, ¿por qué no? Y después, Por la pandemia, diríamos. I've got a pain. ¿Alguien sabe qué significa pain? Dolor. Very good. Dolor. Entonces, si yo tengo un dolor, ¿qué puedo preguntar yo? Por eso digo WH questions. ¿Por ¿Y qué la debo baja, preguntar? profe? Ah, ya, ahí. Un dolor. Yo tengo un dolor. Where is? Uy, sí. Sí, la ve. La ¿Por B, qué es claro que sí. eso? Que la No, where is? Oh, where where is ¿Qué it? significa where? ¿Dónde? Why, ya dijimos que era por qué. Acá, sí. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y qué significaba when? ¿Aquí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, sería la primera. Very good. Sí, aquí, doña señorita, no me les aprendí los nombres nunca. Bueno, No, ni la cara, ni los nombres, ni nada, no, profe. nada. Nunca se va a ver tampoco Yo, la pues ya profe. acabamos. Sí, es que ya acabamos, sí. Sí, entonces sería A. Where is it? Tengo un dolor, ¿dónde está? ¿Sí? Esto es para que también lo estudien. Esto Pero también eso suena raro, ¿no, profe? ¿qué? Es que tengo un dolor, ¿dónde está? Pues no le puedo decir debajo de Pues la ¿dónde está cama. el dolor? No, o sea, ¿dónde está? No, ¿sí me No, pero entendés? Debería ser una parte ahí o es algo, ¿no? Es que extraño, ¿no? Pero es por descarte, ¿sí? Si yo digo, where is it? ¿Dónde está? Pues ¿dónde está el dolor? Ah, pues está en un brazo, una pierna. Pero si yo digo, ¿cuándo está? Pues no tiene No, nada que ver. yo no lo estoy viendo por las preguntas, sino que suena feo, suena raro. Ah, Yo no lo estoy viendo por las preguntas porque usted ya dijo cuándo, por qué y dónde. ¿Sí me entiende? Pero si dice, tengo un dolor, ¿dónde está? No, pues debajo de la cama me metió. Pues, es como extraño eso, como habla ya, no sé. sí, como se habla ya. Hablan Pues raro. que nosotros diríamos dónde lo tiene. exactamente. Sería dónde está, dónde tiene el dolor, ¿no? Ajá. Pero O que le duele. ujú. Pero ya ahí la pregunta sería diferente. ¿Sí? Bueno, how would you like your stick?
Your stick. Stick. How would you like your stick? ¿Alguien se acuerda de pronto? Lo vimos hace 8 días. ¿Qué significaba would? Ay, Como- ya no tengo la punta. Como, no sé, podría o gustaría o Eso, quieras. más por ese lado. Sí, porque podría tiene su propia palabra. Pero sí, como gustaría, perdón, comería, hablaría, sí. Sí, ¿dónde te ¿Todo gustaría en iría? tu filete? ¿Perdón? ¿Todo en iría? Sí, todo lo que terminaría, excepto podría. Podría no. Podría tiene su propia palabra. Entonces ya sabemos qué sería. ¿Y qué significa este verbo de aquí? Like. ¿Gustar? Gustar. Entonces sería ¿A alguien le you. gusta algo? ¿Qué significaba you? ¿Usted? Usted. ¿Te Ok. gustaría? ¿A usted ¿Te le gustaría? ¿Y qué significaba how? Todo lo vimos también. ¿Cómo? ¿Cómo te gustaría? Gustaría. Ahí ya ¿Cómo? podemos. ¿Cómo te gustaría? No, va a tocar que llevarla ya, profe, al IFES. Haga por mí ahorita. A lo bien. Carajo, ¿no? ¿Cómo te gustaría? O sea, how would you like? Bueno, pues si vamos a hacer con palabras clave. Eso pues porque ya lo habíamos visto, por eso lo hice subrayado todo. Pero bueno, si fuera palabra clave, pues la palabra clave, la verdad, sería esto. Stick. Es un... Bueno, ¿cómo le gustaría que un dulce o qué? O algo así. No, ¿alguien sabe qué Filete. significa filete? Very good. ¿Cómo le Y gustaría ese el iría, filete? ese iría a ¿Cómo le gustaría? aprendérmelo yo, pues. A grabar esa. ¿Cómo le gustaría el filete? ¿Cómo le gustaría? Ay, perdón. Ay. ¿Cómo me gustaría? Ay, rico. Bien asado. No tan asado. Ah, ¿cómo se Yo diría diría eso? que ¿Y huevo Nice? Huelgo. bien cocinado, porque eso a término medio no me gusta. No, 3/4. medio. Ay, sí, 3/4. Medio, 3/4. Ay, no, se me están dando hambre, no, qué horror. Ah, pues te está preguntando que cómo me gusta el filete. Pues por eso, pues de aquí a las 3. A mí me gusta bien cocinado, así que la ¿Y sé. cómo se dice bien cocinado? La C. Bien cocinado. Well cooked. Well cooked. Sí, cook. Y dice, profe, pues, bueno, esto es un verbo, ¿no? Cook. Cook significa cocinar. Entonces, well cooked, o bueno, aquí si uno dice cooked con ed, pues digamos que uno supone que dice cocinado. Entonces uno se puede ir por ese lado. Aquí está hablando de comida, aquí también está hablando de comida, entonces sí, comida. Comer. Bien cocinado. Good. ¿Y el primero que era, Good. profe? It's nice, está bien, pues está bueno. Pero aquí se está preguntando cómo te Así gustaría. es, ¿cómo? Yo ya le dije cómo. No, pues me dijeron de todo, me dijeron 3/4, bien cocinado, me dijeron de todo, me bombardearon aquí con su filete. 3/4, 3/4. Ay, no, un poquito más sangrosita. Bueno, Sí, como medio, 3/4 ahí. No, de término medio. azul entonces. Listo. Entonces Profe, dime. en comparación con estas preguntas, ¿cuánta similitud tienen con las pruebas reales, por decirlo así? Todas por lo que veo. ¿Cuántas qué? Perdón. Ay, le dio por ¿Cuánta pasar un similitud? dibujado O ahorita. sea, en cuanto No, a, digamos, el tipo de preguntas, no es que sean las mismas, ¿no? Sino, digamos, El formato. sí, la dinámica. son iguales. Ah, bueno. Sí, son iguales. Por eso es que pues, es un cuadernillo. ¿Será que se puede cambiar? ¿Se vio que cambiaron? No sé si vieron que Sí. cambiaron.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, Sí, este es un cambiarlo. cuadernillo del IFES, ¿sí? Sino que es que el de aquí son unos ejercicios que son un poquito más, están explicados algunos, aquí en donde estamos trabajando. Pero este es el cuadernillo que te da el IFES, y esta es la misma actividad que hicimos ahorita, esta, la misma, ¿sí? Y te explica paso por paso cómo lo tienes que hacer, ¿sí? ¿Sí? Y las partes que hay. Entonces está la parte 1, perdón. Eso es del IFE, ¿no? Entonces, parte 1, la que vimos ahorita, que el aviso y las 3 opciones. Parte 2, que es, te dan muchas opciones, muchas descripciones, y usted tiene que elegir el objeto del que está hablando. ¿Sí? Porque yo pregunto, porque digamos, ¿qué tal que uno llegue allá de pronto un poquito relajado cuando que vaya a ver el cuadernillo y qué sé yo, inglés sudafricano? Y pues ahí sí queda uno. Mejor No, pero dicho. ahorita estamos como con lo fácil, ¿no? Bueno, está como con lo corto, ¿no? Con lo fácil, con lo corto. Porque después ya siguen unos textos. Estos, por ejemplo, de pura gramática, que es el que vamos a hacer ahorita. Listo. Pero después sigue el texto como tal, que es como así. Y pues con las preguntas. ¿Sí? Esto es lo más largo que pueden ver, ¿sí? Es un texto máximo de una página, pues máximo, y eso que estoy exagerando. Una página. Y acá las preguntas con su respectiva, con las 3 opciones. Sí, pues ya. Listo. Listo. ¿Todo eso hay que leerlo, profe? Claro, eso todo hay que leerlo. No, esa otra cosa, esa página tan larga. Sí, pero entonces cuando, muchachos, eso aplica para todos los, se me olvidó, todas las materias. Entonces cuando van a responder una pregunta, ustedes tienen el texto arriba, abajo tienen las preguntas, ustedes primero leen la pregunta y luego suben al texto a leerlo, ¿sí? Así ahorran tiempo. Si ustedes ponen primero a leer en cualquiera, ya sea en español o en inglés, ustedes ponen a leer primero el texto, luego bajan a las preguntas, a ustedes se les ¿Le tocó olvida volver al dónde texto? está. ¿Le tocó volver al texto? Sí, toca volver al texto porque a uno se le olvida, es mucha información y pues más la presión del tiempo y toda esa vaina, entonces uno Pero, pierde profe, tiempo. ¿todo es enunciado en inglés? Sí, Sí, porque claro, fuera todo es en bilingüe. inglés. Obvio, pero Entonces, todo anunciado en inglés, como si fuera bilingüe uno. eso es para mirar. Si uno, pues la verdad, la mayoría de las personas pues saca por lo menos un A2 y un A2 no es tan mal. A2 es que tiene idea, pero pues tampoco es que sea pero tiene idea. ¿Sí? Ya es como, digamos que el promedio. Pero bueno, listo. Entonces tenemos bears are good at. Entonces tenemos la 16. Tenemos climb or climbing. Esta la voy a explicar yo. Bears are good at espacio trees, ¿sí? Te dice que los osos son buenos, la idea es decir que son buenos trepando, ¿sí? Trepando árboles. Como decía yo, trepando con ese ando endo al final. ¿Cómo era ese ando endo en inglés? Climbing. Good, very good. Bien, con la ING. Very good. Climbing. Entonces, team. But they cannot see well and 17. Like from 4. 17. But they cannot see well, ya no pueden ver bien. Y like significa, cuando es un verbo, significa gustar, ¿sí? Pero like, para que lo tengan en cuenta, también se puede significar como. Ay, eso está en amarillo. Peor color. Bueno, ¿cómo? Cuando uno hace una comparación. Ay, eso es como tal otra. Ay, qué bueno. They find food by using. Entonces, they find food using. Entonces, estamos hablando de they. ¿Sí? Estamos hablando de ellos. Y me parece them, those, or their. ¿Sí? ¿Me colaboran con el micrófono, por favor? Qué pena. Thank you. Nada, tranquilo. Entonces, tenemos they, entonces ya sabemos que estamos hablando de ellos. ¿Sí? Esto
De aquí yo me tengo que basar. Entonces aparece them, those, and their. Esta la podemos hacer por descarte, ¿sí? Those, si se acuerdan, lo vimos como en la segunda, tercera clase. ¿Qué significaba esos? Esos no tienen nada que ver con ellos, entonces uno lo descarta, uno dice no. Y la idea es decir que ellos encuentran comida usando sus narices. Su nariz. Entonces, para que tengan en cuenta, their significa su o sus. ¿Sí? Listo. Después dice, there are 7 kinds of bears. Hay 7. Hay, ya lo vimos, 7 kinds of bears, ¿sí? De osos. Entonces, esto lo vimos. Larger, largest, and large, ¿sí? Adjetivos. Comparativo y superlativo. Y el adjetivo en su forma básica. The, espacio, is the white polar verb. Estamos hablando de el polar, un oso polar. ¿Sí? Oso polar es igual en cualquiera. Un oso polar blanco. ¿Sí? Entonces, si yo estoy diciendo que hay 7 tipos de osos, y después estoy hablando del oso polar, y me están dando large, largest, and larger, hay que tener en cuenta que yo estoy comparando este oso polar con los otros 6 tipos de osos, ¿sí? Yo no estoy con el oso polar con el oso, no, yo no sé nada de osos, o el oso panda, yo qué sé, eso es un oso, ¿sí? El oso panda, no. Yo estoy comparando el oso polar con el resto de los 6 que faltan, ¿sí? Si yo estoy comparando el oso polar con los otros 6, ¿cuál de los 3, pregunta para ustedes, cuál de las 3 opciones sería la correcta? ¿Cuál era la diferencia entre un adjetivo comparativo y un adjetivo superlativo? Para que vean que hoy lo vimos. Hijo, lo vimos hace 8 días. Muchachos, recuerden que el adjetivo comparativo, que era el que terminaba en ER, era aquel que se comparaban solamente 2 cosas. Y el superlativo, este solamente son 2 cosas, ¿no? Y el superlativo era entre 3 o más. Y pues este es solamente el adjetivo solito. Si yo estoy comparando entre 3 o más, y acá me están diciendo que hay 7 tipos de osos, exacto, 7 tipos de osos, y yo estoy comparando el oso polar con los otros 6, eso quiere decir que la respuesta correcta es la B, largest. ¿Cómo también se pueden dar cuenta? Digamos que si aquí me dice esto, y antes de el adjetivo no me están hablando de nadie más, yo puedo automáticamente suponer que que es con EST al final. O the most, ¿sí? Que es superlativo. Porque para que sea comparativo debe haber persona número 1 y persona número 2. O lugar número 1, lugar número 2, ¿sí? Aquí solamente tengo una persona. Bueno, una persona no, un animal. Aquí solamente hay un animal. Como solamente hay un animal, pues entonces yo puedo suponer que es ese animal que está sobresaliendo por el resto de los animales. ¿Sí? There are 2 kinds of black bear. Lives in the forest of North America. Entonces tenemos lives, que termina en S, es decir, que ya sabemos que está hablando de tercera persona. ¿Sí? Si estamos hablando de tercera persona,
Pues uno podría suponer de que es él, ella o eso, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de animales. Para animales se utiliza it, a menos de que usted tenga una cercanía como si fuera el perro o el gato, ¿sí? Pero si un animal X, se utiliza it, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno viene acá y tin, tin, tin. Aquí no aparece it. Entonces, it no es una opción, ¿sí? En este caso sería one. ¿Por qué? Porque dice, uno vive en los bosques de América del Norte y el otro vive en Southeast Asia, el sudeste de Asia. But not every old itch. Entonces, but not, pero no, espacio, osos negros son negros, ¿sí? Eso quiere decir, pero no todos, pues, solamente pues por deducir, no todos los osos negros son negros, ¿sí? Pero no, osos negros son negros. Entonces, ¿cómo se dice todo? Every, all, or each. Mm, De hecho, every también. Pero pues, not all black bears are black. Sí, este es el... Sí. ¿Sí? Eso pues como es de gramática sí es un poco complicadito. Pero bueno, es desgastante. Everyone loves the black and white panda bear, which comes from China. Listo. Not pandas lives in the forest. No pandas viven en el bosque. Entonces, esto lo vimos hace 8 días. ¿Los pandas se pueden contar o no se pueden contar? sí, Se pueden contar. Entonces, si se pueden contar, ¿con cuál iría? ¿Con many, con more o con much? many. Good. Con many. Me sale. Con many. ¿Por qué? Porque usted puede contar a los pandas. Usted puede contar a los osos pandas. Because it's difficult to find food. Entonces, dice there anything or it. Pues aquí sería it. Porque si yo digo there is, que fue lo que vimos como en la primera, segunda clase, there is significa hay. Entonces aquí dice hay, pues bueno, en español sí tiene sentido. Hay dificultad para encontrar comida. Algún es dificultad para encontrar comida. O es, it is, sería eso es difícil o es difícil para encontrar comida, ¿sí? En español, pues si uno lo hace en español, y este tiene sentido. Aunque la respuesta correcta sería esta, ¿sí? Entonces, con lo de los textos largos, este no está tan largo, pero bueno. Entonces, aparecen 3 textos, ¿sí? Entonces, tenemos Vilma, Paula y Carol, ¿sí? Entonces, están las preguntas, teniendo en cuenta, pues, el texto, ¿sí? Y este texto, pues, está relativamente corto los que aparecen allá. Entonces, si vamos a leer primero la pregunta, dice, Who is living in England now? Primera pregunta, ¿qué significaba who? ¿Quién? Very good. Entonces, ¿quién está viviendo en England? Digamos, profe, yo no sé qué es England. Bueno, en England, es decir, Inglaterra, ahora. Entonces tenemos Vilma, Paula o Carol. Entonces, subimos al texto. ¿Quién está viviendo en England? Entonces, Vilma lives in London. ¿Dónde queda Londres? London es Londres. ¿Dónde queda Londres? En Inglaterra. Es decir, que la respuesta sería
Vilma. ¿Sí? ¿Quién? Who is the youngest? Young significa joven. Entonces, the youngest, pues sería la más joven. ¿Cuál es la más joven? Entonces, para que ustedes me digan cuál es la más joven. Hágalo grande. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la más joven? Ah, ok. Paula. Paula. Paula Pero no dice, la edad. La otra dice 30 y la otra dice 29, ¿no? ok, entonces, si Vilma dice 29, Carol dice 30, pues por ahora podemos decir que Vilma es la más joven. Pero Paula no tiene edad. Pues no parece la edad de Paula. Entonces sería Vilma, ¿no? Exactamente. Entonces, por descarte, sería Vilma. Sí. Dice, who doesn't have a job now? Dice, profe, yo no sé qué dice. Es job. Es buscar las mismas palabras que están en la pregunta en el texto. Entonces dice job. Y aquí aparece una negación. ¿Sí? Who doesn't have a job now? Es decir, ¿quién no tiene un trabajo ahora? Entonces, para que me digan quién no tiene un trabajo ahora. Vamos a ver. Dice, I'm 29, bueno, ya vemos que tiene 29, and a nurse at London Hospital. Es decir, que es una enfermera. Es decir, que ella sí tiene trabajo. ¿Sí? I study medicine and work as a doctor. ¿Sí? Entonces, Ese caso no tiene trabajo. Pues si estudia no tiene trabajo, ¿no? vamos a ver. Ah, Aquí, por pues. ejemplo, ella dice, I studied business and I've had a few jobs, but at the moment, en el momento, I'm without work. Ese I'm without work quiere decir no tengo trabajo. ¿Sí? Entonces, Carol es la que no está trabajando. ¿Sí? Es primero mirar si aparece. Pero ahí no apareció ninguno de los que estaba ahí. Pues sí, aquí es saber que work y job es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Sino que work es como más de un verbo, pero work y job significa trabajo. Sí, aquí toca es como. Bueno, marcaste la base, profe. ¿La de abajo? ¡Ay, perdón! Ah, bueno, sí, ya. Ah, pero me quedó mal, así es. Haga nomás. Who has the most children? ¿Qué significaba children? Children. Hijos. Perdón, hijos. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene más hijos? La de 30. La de 30. A ver. I will have my first baby next month. Bueno, aquí dice my first baby, es decir, que tiene una. Va a tener su primera o su primer bebé. My first baby. A ver.
I have two sons. Es decir, dos hijos. Y we had our first child. Entonces, one. Aquí one. Y aquí two. ¿Y ese Sí. cis qué es, profe? Seis. 6, ¿cierto? Pero 6 meses. Hace 6 meses. No. Entonces sería que Vilma tiene dos hijos. ¿Sí? Who lives near her mother? Entonces, ¿quién vive cerca a su madre? Pues a la mamá de ella, pues. ¿Quién vive cerca a la madre? Entonces aquí lo que pueden buscar es la palabra madre. ¿Dónde está la palabra madre? My mother, que Jamaica, algo así. Entonces, bueno, vamos a ver. Jamaica still feels like home. I would like to go and live there. My mom went back to Jamaica 5 years ago. Listo, entonces aquí dice madre. En este caso no es, pero ya explico por qué. Ahí esto es súper engañadorcito. Bueno, dice mi madre, ¿sí? Pero recuerden dónde vive Vilma. ¿Recuerda que en la primera respondimos que ella vivía en Inglaterra? En Inglaterra. Sí. Y aquí está hablando de que su madre Vive en Jamaica. está en Jamaica. ¿Sí? Su madre está en Jamaica y ella está en Inglaterra. Las tres son hermanas. Bueno, supuestamente como que las tres son hermanas. O bueno, por lo menos esta con esto. ¿Será? Pero las demás no dicen madre. I like the Jamaican people and my parents. ¿Dónde vive Carol? Carol, Vive en Jamaica, ¿cierto? sí. Ah, bueno, entonces vive con la mamá, si son hermanas. Exactly. My parents and Paula. Ah, pues con eso. Sí, acá todos son hermanas. Y no esperan un pro nada. Bueno. Sí, sería Carol. Carol, porque Carol vive también en Jamaica. Con sus padres. ¿Sí? Parents son padres. Pues los dos. ¿Sí? Y bueno, Carol, faltan dos y ya. Who wants to live in Jamaica? Who, ¿quién quiere vivir en Jamaica? Who wants to live in Jamaica? Por ejemplo, aquí dice, I have two sons, but I am not very happy in England. No es muy feliz en Inglaterra. Jamaica feels like home. ¿Sí? Se siente como en casa. Es decir, que Vilma quiere vivir en Jamaica. ¿Sí? ¿Y who is the happiest? ¿Quién es el más feliz? ¿Quién es la más feliz? Perdón, porque las tres mujeres. ¿Quién es la más feliz de las tres? Pregunta para ustedes. ¿Alguna idea?
Si aquí dice I am not very happy, pues yo puedo suponer que el not me está diciendo pues que no. Sí, es una negativa, entonces no. No es feliz. Y aquí dice I am very happy. ¿Sí? Ahí no hay ninguna negación. Entonces yo por descarte, yo puedo decir que Paula es la más feliz de ahí, de las tres. ¿Listo? Bueno, son las 10:09. Entonces,